¿Te has sentido últimamente al límite? ¿Como si tu alma caminara con las rodillas dobladas por tanto peso? Entonces, detente un momento, porque esto no es un simple video, es una cita divina. Hoy Dios no viene a exigirte más fuerza, viene a ofrecerte la suya. Esta oración matutina no solo es un consuelo, es una descarga directa del cielo. Aquí encontrarás lo que tu corazón ha estado pidiendo en silencio: paz verdadera, dirección clara y fuerzas renovadas para seguir caminando. Porque cuando se agotan tus recursos, ahí comienza el poder de Dios. Quédate. Permite que esta oración transforme tu día desde el primer minuto. Y si mientras escuchas algo dentro de ti despierta, coméntalo. Escribe: Señor, mi fuerza viene de ti. Y suscríbete para comenzar cada mañana conectado al cielo. Tu alma no necesita más esfuerzo, necesita esta conexión. Hay días en los que todo lo que uno necesita es no fingir. Días donde no tienes energía para responder con cortesía, ni ánimo para parecer fuerte. Días donde apenas te levantas, ya estás contando las horas para volver a acostarte. Y no es flojera, no es falta de disciplina, es cansancio del alma. Es esa sensación silenciosa de estar peleando batallas internas mientras afuera el mundo sigue su curso, como si nada pasara. Son esos momentos en los que sientes que sigues caminando, sí, pero por inercia. Porque en realidad, por dentro, hace rato que te arrastras. Y es justo ahí donde ocurre el milagro más incomprendido. Cuando ya no tienes con qué avanzar, Dios no te juzga, te toma, no te empuja, te carga, no te exige que te levantes, te abraza en el suelo, porque la fuerza que a ti te falta, a Él le sobra. Y su poder no comienza cuando todo está en orden, comienza cuando todo parece estar por desmoronarse. Pero no confundas este tipo de cansancio con simple agotamiento físico. No, este es el tipo de cansancio que no se resuelve con una noche de sueño ni con una taza de café. Es el cansancio de luchar con pensamientos que nadie ve, de llevar cargas que no sabes si algún día se soltarán, de tener que animar a otros mientras tú por dentro estás llorando. Es el tipo de agotamiento que te hace querer desaparecer, no porque no ames la vida, sino porque no sabes cómo seguirla llevando. Y es ahí, en ese abismo silencioso, donde Dios se revela, no como una fórmula, ni como una solución inmediata. Se revela como lo que siempre ha sido, tu fuente. No un suplemento ocasional, no una muleta emocional. Tu fuente, tu raíz, tu todo. Porque la verdad, por incómoda que suene, es esta: tú no puedes solo. Y eso no te hace menos, te hace humano, te hace dependiente del Dios que nunca diseñó este camino para ser recorrido con tus propias fuerzas. Tú no fuiste creado para ser autosuficiente, fuiste creado para caminar de su mano. Cuando la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No es una invitación estética, es una promesa desesperadamente necesaria. Y no es para los que tienen todo bajo control, es para los que se están desmoronando por dentro, para los que no pueden más, pero tampoco quieren soltar, para los que siguen avanzando, aunque no saben cómo. Y si ese eres tú, si estás ahí, si te reconoces en cada una de estas palabras, déjame decirte algo que quizás nadie más ha notado. Dios te está viendo. Dios no ha soltado tu historia. Dios no está decepcionado de tu cansancio. Está acercándose a ti con una ternura que no se puede explicar. Porque en esta vida hay una verdad que cuesta aceptar, pero que libera cuando por fin la abrazamos. No se trata de que tú seas suficiente, se trata de que Él lo es. Pablo, el gran apóstol, el hombre que escribió cartas eternas desde prisiones y naufragios, también supo lo que era estar quebrado por dentro. También supo lo que era suplicar a Dios una salida.
una respuesta, una solución. Pero lo que recibió fue algo mejor. No la eliminación de la carga, sino la revelación de la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Y qué hizo Pablo? No se amargó, no reclamó, se quebró de otra manera, se quebró en adoración, y dijo algo que muy pocos se atreven a decir. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Te das cuenta? Él entendió que su debilidad era el altar donde el poder de Dios se manifestaba con mayor fuerza, y tal vez, solo tal vez, tú también estás en ese punto. Tal vez estás enfrentando esa parte del camino donde se revelan las grietas, donde caen los muros, donde se agota la autosuficiencia. Y aunque duele, aunque desconcierta, hay algo más profundo ocurriendo. Dios está preparándote para que vivas dependiendo, no de lo que puedes hacer, sino de lo que Él es capaz de hacer en ti. Porque esta vida no se trata de resistir con los dientes apretados. Se trata de rendirse con el corazón abierto. Y eso no es debilidad. Es sabiduría. Es reconocer que no todo depende de tu estrategia, de tu disciplina, ni siquiera de tu fe inquebrantable. A veces, lo único que te sostiene es el hecho de que Dios no te suelta. Ni cuando tropiezas, ni cuando dudas, ni cuando estás cansado de estar cansado. Y ese es el tipo de fuerza que no se encuentra en un gimnasio, ni en un libro de autoayuda. Es una fuerza que se encuentra en la intimidad con el Creador, en las lágrimas sinceras, en la oración sin palabras, en esa rendición absoluta que dice, Señor, ya no puedo, pero tú sí. Porque cuando reconoces eso, no como una teoría, sino como una realidad espiritual, algo cambia. Tu alma ya no corre por obligación. Comienza a descansar en obediencia. Y ese descanso no es inactividad, es dependencia activa. Es confiar mientras avanzas. Es caminar con el corazón sostenido, no por tus ganas, sino por su fidelidad. Y ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero milagro. Porque cuando tú te vacías de ti, Dios te llena de Él. Desde el principio de los tiempos, desde antes que el hombre tuviera nombre, desde antes que el polvo tomara forma humana, en las manos del Creador, Dios no ha estado buscando gigantes, sino corazones rendidos, corazones que lo reconozcan, no como una opción, sino como el centro, corazones que, en lugar de inflarse con su propio orgullo, se vacíen de sí mismos para ser llenos del cielo. Porque en el reino de Dios, la verdadera fuerza no se mide por lo que puedes controlar, sino por a quién decides entregarle el control. Lo entendió David cuando escribió uno de los salmos más citados de todos los tiempos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 121:1. La respuesta que sigue es lo que separa al hombre natural del hombre espiritual. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dijo, viene de mi experiencia, viene de mis conexiones, viene de mi planificación estratégica. No, dijo lo que muchos solo se atreven a confesar, cuando ya no queda más. Mi auxilio viene de Dios. Y eso no es ignorancia, eso es sabiduría en su forma más pura. Porque quien reconoce a Dios como fuente, accede a lo ilimitado. Hoy vivimos en un tiempo donde la autosuficiencia se celebra, donde se aplaude al que no necesita a nadie, al que lo resuelve todo, al que no pide ayuda. Pero en el reino, los aplausos van para otros, para los que bajan la cabeza y dicen, no puedo sin ti. Para los que se arrodillan, no porque están vencidos, sino porque han sido rendidos por su amor. Porque cuando alguien se rinde ante Dios, no pierde, gana todo lo que el cielo puede dar. Es una rendición que transforma, que abre una puerta que la lógica no entiende, porque el orgullo cierra el cielo, pero la humildad lo abre. La autosuficiencia construye murallas,
La rendición construye altares. ¿Te has dado cuenta cómo, en cada historia bíblica que termina en victoria, hubo primero un acto de rendición? Moisés dejó el palacio y aceptó la vara del desierto. Abraham soltó a Isaac en el altar. Josué se postró antes de conquistar Jericó. Elías dobló rodillas antes de llamar fuego del cielo. Siempre, siempre, la gloria vino después de la rendición. Y no es una rendición momentánea. Es un estilo de vida, una confesión diaria. Es vivir diciendo: hoy no camino con mi propia luz, camino con la lámpara de su palabra. Hoy no me muevo por mi propia lógica, me muevo por su voz. Porque rendirse a Dios no es pasividad, es valentía espiritual. Es el acto más consciente y más valiente que un ser humano puede realizar. Soltar su vida para abrazar la de Cristo. Lo entendió Jesús en el Getsemaní, cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquel que tenía todo el poder para evadir la cruz, eligió rendirse, eligió el camino de la obediencia, y por esa rendición, tú y yo, hoy tenemos redención, porque toda historia de salvación comienza con un corazón rendido. No hay excepción. Ahora bien, ¿qué impide muchas veces esa rendición? El temor a soltar, el temor a perder el control, el temor a que si no lo resolvemos nosotros, nadie lo hará. Pero ese es el engaño, porque solo cuando sueltas lo que no puedes controlar, Dios toma lo que tú no podrías manejar. Rendirse no es abandonar. Rendirse es alinearse. Es cambiar el yo puedo por tú sabes. Es sustituir la ansiedad del resultado por la paz de la confianza. Es mirar a los cielos con la seguridad de que, aunque no entiendas lo que está ocurriendo, sabes quién está sosteniendo todo detrás del telón. Y cuando tú decides vivir desde esa rendición diaria, el alma descansa, porque ya no dependes de ti, porque ya no estás esclavizado al resultado, ni a la expectativa ajena, ni a tu propio desempeño. Vives desde la libertad de saber que no se trata de ser suficiente, se trata de estar rendido al que lo es. Tal vez hoy estás esperando que Dios te dé fuerza para continuar, pero quizás lo que Él está esperando es que tú le entregues el derecho de llevar el timón, porque el milagro ocurre cuando tú sueltas, cuando ya no tienes la necesidad de controlarlo todo, cuando puedes mirar al cielo, como el salmista, y decir: Señor, mi socorro no viene de mí, viene de ti, y con eso me basta. ¿Sabes cuál es una de las mentiras más eficaces del enemigo? Hacerte creer que mostrar tu fragilidad te hace menos espiritual, que si reconoces que estás cansado, eres débil, que si admites que tienes miedo, es porque te falta fe, que si lloras, te falta madurez. Y así, generación tras generación, hemos aprendido a esconder lo que sentimos para que nadie cuestione nuestra espiritualidad. Hemos aprendido a poner una sonrisa donde hay dolor, a hablar en fe, aunque el alma esté vacía, a decir estoy bien, mientras por dentro suplicamos auxilio. Y lo peor es que muchas veces, incluso en la iglesia, celebramos más la apariencia de fortaleza que la verdad del quebranto. Pero si algo nos muestra el Evangelio, es que Dios no actúa donde fingimos, sino donde nos quebramos. Él no bendice la imagen, Él restaura el corazón, porque lo que Él busca no son actuaciones impecables, sino rendiciones auténticas. Pablo lo dijo sin vergüenza, sin filtros, sin necesidad de aparentar. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Esa frase resume una de las mayores paradojas espirituales que puedas abrazar. Tu punto más bajo puede ser el comienzo de tu momento más alto, si decides entregarlo a Dios. Y esto no lo decía un hombre cualquiera. Lo decía alguien que había sido fariseo, ciudadano romano, instruido por los mejores, conocedor de la ley, admirado,
temido. Pablo tenía un currículum brillante, pero un encuentro con Jesús lo dejó ciego por 3 días, y en ese aparente castigo comenzó su mayor visión, porque no fue su intelecto lo que lo convirtió en apóstol, no fue su capacidad retórica, ni su influencia, fue su rendición en el polvo, su aceptación de que no sabía nada sin Cristo. Pablo no fue usado por Dios porque era perfecto, fue usado porque entendió que sin Jesús no era nada, y eso sigue siendo verdad para ti y para mí. Muchos tratan de vivir como si Dios fuera un plan B, como si solo fuera necesario en las crisis, como si su compañía fuera opcional y no vital. Vivimos corriendo, planificando, proyectando, acumulando, resolviendo. Y cuando algo se rompe, entonces oramos. Cuando algo se desmorona, entonces buscamos un versículo. Cuando algo nos supera, entonces clamamos. Pero Dios no quiere ocupar un lugar de emergencia. Él no es el extintor espiritual detrás del vidrio. Él quiere ser el fuego que enciende todo lo que haces. Quizás tú has estado intentando seguir adelante en tus propias fuerzas, con tus recursos, con tu lógica, con tu carácter. Tal vez estás peleando batallas emocionales solo, intentando cargar una familia con los brazos del alma, ya entumecidos. Quizás estás pastoreando, sirviendo, trabajando, aparentando estar bien, pero por dentro ya no puedes más, y no entiendes por qué no avanzas. ¿Por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, sientes que das vueltas en el mismo desierto? Déjame decirlo claro. Dios no quiere que sigas avanzando sin Él. No fuiste diseñado para caminar solo. No fuiste creado para resistir desconectado de tu fuente. Es como si un celular se esforzara por funcionar todo el día sin conectarse nunca al cargador. Puede que lo logre unas horas. Puede que su batería rinda más que otras. Pero tarde o temprano se apagará. Porque no importa cuán avanzada sea su tecnología, sigue necesitando una fuente de energía externa. Así tú, así yo. No basta con buena intención, no basta con optimismo, no basta con disciplina. Tú y yo necesitamos permanecer conectados al poder que viene de lo alto. Cristo no es un suplemento, es la vida misma. Jesús lo dijo con toda claridad: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Y esa frase no fue una metáfora espiritual para los domingos. Es una advertencia real para cada área de la vida. Nada. No puedes ser un esposo lleno de gracia sin Él. No puedes ser una madre con paz constante sin Él. No puedes liderar, trabajar, amar, perdonar, soñar, resistir sin Él. Y si has estado intentando seguir, pero no avanzas, no es que estés fallando. Es que Dios no bendice el camino que se recorre sin su presencia. Él quiere caminar contigo, no como quien te observa desde lejos para corregirte, sino como quien te sostiene paso a paso. No como una sombra que aparece en los días nublados, sino como el sol que ilumina cada jornada. No como un recurso esporádico, sino como tu fuente continua, inagotable, imprescindible. No sigas esforzándote solo. No sigas fingiendo que puedes con todo. No compres el discurso de este mundo, que glorifica la autosuficiencia y ridiculiza la fe. No es débil quien depende de Dios. Débil es quien finge no necesitarlo. Porque el que se apoya en su orgullo, cae en su propio peso. Pero el que se apoya en el Señor, camina sobre las aguas. Y tal vez hoy, el Señor no está esperando que seas más fuerte, sino que seas más sincero, que dejes de tratar de impresionar y comiences a depender, que abandones la carga de tener que tener todo resuelto y abraces el descanso de quien sabe que Dios ya tiene el control. No importa cuántas veces hayas caído, si decides caminar con Él, caminarás distinto, porque caminarás sostenido. Cuando Jesús se detuvo a enseñar a sus discípulos cómo orar, no comenzó con teología compleja, ni con palabras elevadas, ni con una estructura mecánica.
Comenzó con algo profundamente sencillo, pero eternamente transformador. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. Una sola palabra, Padre, cambió para siempre el modo en que el ser humano se acercaría a Dios, no como siervo temeroso ante un amo inalcanzable, sino como hijo confiado frente a un padre que escucha, no como mendigo en busca de migajas, sino como heredero que entra sin miedo en la sala del trono. Porque en esa palabra, Padre, está el corazón del Evangelio. Esa palabra lo dice todo. Habla de identidad, habla de pertenencia, habla de protección, habla de un Dios que no solo quiere que le sirvas, quiere que le conozcas, que lo experimentes no como una figura lejana, sino como alguien cercano, confiable, presente, como un padre que no abandona, que no falla, que no se cansa. Jesús pudo haber dicho, soberano, juez, creador, rey. Y todos esos títulos habrían sido correctos, pero eligió Padre, porque el mayor poder del cielo no se manifiesta en su capacidad de gobernar, sino en su deseo de amar. Y si tú eres hijo, entonces no estás solo. Lo repito, los hijos no caminan solos. Quizás has estado sintiéndote como un soldado aislado, en medio de la batalla, cargando responsabilidades, tomando decisiones difíciles, enfrentando tormentas que parecen no tener fin. Tal vez nadie lo ve. Tal vez nadie te pregunta cómo estás realmente. Tal vez has aprendido a funcionar desde la fatiga, a operar desde la escasez emocional. Pero hay una verdad que sigue en pie, más firme que cualquier circunstancia. Tú eres hijo, no huérfano. Y eso lo cambia todo. Porque Dios no está esperando que llegues a Él perfecto. Está esperando que llegues como hijo, con lo que tienes, con lo que queda, con las preguntas que aún no puedes responder, con las luchas que aún no entiendes. Porque Él no te pide que vengas fuerte, te pide que vengas real. Tal vez hoy estás escuchando esto, con el alma desgastada. Tal vez ya diste todo lo que tenías que dar, y aún sientes que no fue suficiente. Pero aquí viene la mejor noticia que podrías escuchar. Dios no necesita tu fuerza. Él necesita tu rendición. Él no se glorifica en lo que puedes lograr. Se glorifica en lo que estás dispuesto a entregarle. Porque mientras tú insistas en hacerlo solo, estás usando tus recursos. Pero cuando te rindes, estás dando permiso para que entren en escena los recursos del cielo. Y eso no es teoría. Es verdad comprobada una y otra vez en la historia bíblica. Mira a Moisés, por ejemplo. Un hombre que tartamudeaba, inseguro, marcado por un pasado de asesinato, desconectado de su identidad. Pero Dios no buscaba un orador perfecto. Buscaba un corazón obediente. Moisés dijo, «No puedo hablar». Y Dios le respondió, «Yo iré contigo». Porque Dios no se impresiona con habilidades, se mueve con disponibilidad. O mira a Gedeón, escondido, derrotado, sin identidad de guerrero. Y aún así, Dios se le aparece y lo llama por lo que él ve, no por lo que Gedeón siente. Varón, esforzado y valiente. Jueces 6:12. Qué hermoso es saber que Dios no nos llama por lo que parecemos, sino por lo que Él ha sembrado en nosotros. Gedeón no era fuerte, pero fue obediente, y eso bastó para que el cielo peleara a su favor. Y luego está David, el último de sus hermanos, el que ni siquiera fue considerado por su propio padre cuando el profeta vino a buscar al nuevo rey. ¿Puedes imaginar eso? Que tu propio padre no te mencione como opción, que todos crean que tú no calificas, y sin embargo Dios, que no mira como el hombre mira, lo había escogido desde antes, porque donde los hombres ven insignificancia, Dios ve un corazón alineado. ¿Y qué tenían todos ellos en común? Que sabían que no podían solos. Ese es el patrón. Ese es el modelo divino. Dios no busca a los que se creen suficientes. Busca a los que están dispuestos a decir,
No sé cómo hacerlo, pero si tú vas conmigo, me lanzo. Dios no necesita tu capacidad, necesita tu disponibilidad. No te está pidiendo que tengas todas las respuestas, solo te pide que no cierres la puerta. No tienes que ser suficiente, no tienes que tener todo resuelto, no tienes que esperar a sentirte capaz, porque Dios no está esperando que te perfecciones para usarte. Él quiere usarte precisamente en tu debilidad, para que su poder se perfeccione en ti. Y quizás ese es el mayor acto de fe: avanzar cuando no te sientes listo, caminar cuando tus piernas tiemblan, decir sí cuando todo en ti dice no puedo, porque ese es el momento donde Dios toma lo poco que eres y lo convierte en algo eterno. No te desgastes tratando de probar que puedes. No te frustres intentando sostenerlo todo. Dios ya sabe que no puedes y no te juzga por eso. Al contrario, te invita a dejar de fingir y empezar a confiar. Porque los hijos no tienen que cargar solos el peso del hogar. Los hijos no tienen que pelear cada batalla con sus propias fuerzas. Los hijos no caminan solos. Y tú eres hijo. ¿Alguna vez te has detenido a observar un ave herida intentando volar? Es una escena desgarradora. La ves extender una sola ala con todas sus fuerzas, empujarse contra el viento, intentar elevarse, desafiar su propia limitación. Pero al final, cae. Porque por más que lo intente, por más que desee volar, hay una ley inquebrantable en la creación. Ningún ave puede volar con una sola ala. Y sin embargo, así vivimos muchos. Queremos elevarnos espiritualmente, con solo una parte de lo que Dios diseñó para sostenernos. Con fe sí, pero sin dependencia. O con dependencia, pero sin entrega. Queremos alcanzar nuevas alturas, pero seguimos aferrados al suelo de nuestra autosuficiencia. Y nos preguntamos por qué caemos, por qué no avanzamos, por qué cada intento termina en agotamiento. Y es que volar sin Dios no solo es difícil, es imposible. El viento que impulsa el alma no viene de adentro, viene de lo alto. No importa cuánto desees elevarte, no importa cuánto te esfuerces, cuánto planees, cuánto luches, si no estás sostenido por el viento del Espíritu, cada intento terminará en frustración. Pero cuando extiendes ambas alas, la fe que confía y la dependencia que se rinde, entonces el cielo se encarga del resto. Porque Dios nunca diseñó tu vida para que funcione en modo de rendimiento. Él no te llamó a ser un atleta espiritual que compite y compite hasta desgastarse. Él no te llamó a demostrarle nada, ni a Él, ni al mundo, ni a ti mismo. Dios no está esperando que llegues a la meta primero. Está esperando que no sueltes su mano mientras corres. La vida cristiana no es una maratón de logros, es un viaje de rendición. Y esa rendición no es un evento puntual, es una postura diaria, es despertar cada mañana y decir: no tengo claro el camino, pero confío en quien lo trazó. No sé cómo enfrentar este día, pero tú eres mi fuerza. Es permitir que tu vulnerabilidad se convierta en el escenario donde Dios despliegue su poder. El profeta Isaías lo expresó con una dulzura y firmeza que conmueve el alma. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. ¿Te das cuenta del orden? Primero se espera, luego se recibe fuerza. No al revés. En el reino de Dios, la espera no es pérdida de tiempo. Es el laboratorio de la transformación. Es en la espera donde se templan las alas. Es en la espera donde se refina la fe. Es en la espera donde se renuevan las fuerzas. Y el verbo renovar no habla simplemente de descansar. Habla de ser rehecho. Habla de recibir una fuerza que no viene de ti, que no surge de una mejor dieta, ni de una mejor rutina, ni de un mejor estado de ánimo. Habla de una fuerza que no es producto de tu cuerpo, sino del Espíritu. Una fuerza que desciende desde lo eterno
hacia lo humano. Una fuerza que no se explica, se experimenta. Pero hay algo más. La promesa no es que nunca te cansarás. La promesa es que cuando te canses, Él renovará tus fuerzas, porque el cansancio es parte del camino. Lo que no es parte del diseño divino es seguir adelante agotado, sin acudir a la fuente. Y es ahí donde muchos tropiezan, se cansan y siguen, se agotan y pretenden, se fatigan y aparentan, cuando en realidad lo más espiritual que podrías hacer en esos momentos es detenerte y rendirte. Rendirte no al dolor, no al fracaso, no al miedo, sino a Dios. Rendir tu agotamiento para recibir su descanso. Rendir tus alas rotas para que Él las repare. Rendir tus pensamientos desordenados para que su paz los alinee. Porque el vuelo que realmente transforma no es el que tú generas, es el que Dios sostiene. ¿Y por qué usa Isaías la figura del águila? Porque el águila es el único ave que, en lugar de huir de la tormenta, la enfrenta. Mientras otros pájaros buscan refugio, el águila se eleva por encima de las nubes. Usa la fuerza del viento para subir más alto. Y eso es exactamente lo que hace el creyente que espera en el Señor. No huye del conflicto, no niega la realidad, no se rinde ante la tormenta. Se eleva, sostenido por una fuerza que no es suya. Pero esa elevación solo ocurre cuando hay espera, cuando hay quietud, cuando hay dependencia. Y quizá tú hoy estás en esa fase, la fase donde tus alas ya no responden, donde el viento te golpea más de lo que te impulsa, donde la altura parece inalcanzable y el suelo cada vez más cercano. Pero en medio de todo eso, hay una promesa que sigue intacta. Él renovará tus fuerzas y no lo hará una vez, lo hará cada vez que lo necesites, porque Dios no es una estación de servicio a mitad de camino. Él es la fuente constante que camina contigo, que no solo te empuja, te acompaña. Así que no sigas volando con una sola ala. No intentes elevarte solo con tu fe, sin tu dependencia, o con tu dependencia, sin tu obediencia. Extiende ambas, entrégale ambas, y entonces verás cómo el viento del Espíritu hace lo que tú no podías lograr con tu esfuerzo: sostenerte y elevarte. Dios no busca a los autosuficientes. Él no recluta campeones. No llama a los que lo pueden todo. Llama a los que reconocen que sin Él no pueden nada. No busca poderosos, busca rendidos. No escoge a los que tienen las manos llenas, sino a los que se las vacían para recibir. Porque el reino de Dios opera en una lógica completamente opuesta a la del mundo. Allá afuera, se aplaude al que no necesita a nadie, al que se abre paso por sus propios méritos. Pero aquí, en el corazón del reino, la gloria va para el que se arrodilla, para el que levanta la mirada con hambre, para el que clama en la noche, sabiendo que no hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvar. Y cuando por fin abrazas esa verdad, cuando dejas de luchar por tu cuenta y decides descansar en la gracia, algo sagrado ocurre. Tus momentos más bajos comienzan a revelarse como los más santos. Sí, leíste bien. No hay error en esa afirmación. Las caídas, las crisis, los vacíos pueden convertirse en los escenarios más íntimos de la manifestación divina. Porque la santidad no siempre se revela en lo perfecto, en lo alto, en lo exitoso. Muchas veces se revela en lo roto, en lo olvidado, en lo que nadie quiere mirar. Dios ama operar en los márgenes, ama aparecer en la escasez, en el silencio, en la tierra estéril, porque ahí su gloria no compite con nada. ¿Lo recuerdas? Cuando Jesús multiplicó los panes, no lo hizo en una fiesta real, lo hizo en un descampado, con gente hambrienta, con recursos insuficientes. ¿Y qué dijo antes de hacer el milagro? ¿Cuántos panes tenéis? Id y ved Marcos 6:38. 5 panes, 2 peces, nada proporcional al problema, nada suficiente, nada razonable. Pero eso es lo que Dios toma: lo poco, lo roto, lo limitado, lo ridículo.
Eso es lo que Él usa para mostrar que su abundancia no necesita abundancia previa. Él no necesita cantidad, necesita disponibilidad. Él no necesita condiciones ideales, solo necesita corazones rendidos. Y mientras los discípulos hacían cálculos, Jesús daba gracias. Mientras ellos veían la escasez, Él veía la oportunidad. Porque en la escasez humana se manifiesta la abundancia divina, no antes, no después, en medio, en el momento exacto donde reconoces que no alcanza, que no puedes, que no sabes. Ahí es donde el cielo se abre. Y si eso ocurrió en un desierto lleno de gente, con unos pocos panes, ¿cuánto más puede ocurrir en tu propia vida? ¿Cuánto más puede hacer Dios en tu escasez emocional, en tu escasez espiritual, en tu escasez de ánimo, de fe, de esperanza? Tal vez estás enfrentando una de esas noches donde todo parece perdido, donde el futuro no se ve claro, donde no entiendes el propósito de tu proceso, donde el alma simplemente no tiene fuerzas para otra batalla. Pero escucha esto: en tus noches más oscuras, Él es luz, no una luz artificial, no una chispa que dura poco, no una vela que se apaga con el viento. Es luz verdadera, luz que atraviesa la oscuridad sin pedirle permiso, luz que no necesita explicación, solo rendición, luz que no se impone, pero tampoco se apaga, una luz que no solo ilumina, transforma. Y en tu caos, cuando todo está fuera de lugar, cuando tus emociones se cruzan, cuando tus pensamientos corren como olas desordenadas, Él no se aleja, Él se acerca, y lo hace como paz, no como evasión, no como silencio incómodo, como paz real, una paz que, como dijo Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Una paz que no se negocia, que no se compra, que no se finge, se recibe. Y cuando tu fuerza ya no da para más, Él no te exige que sigas, Él se convierte en tu fuerza. Como el pastor que carga la oveja herida, como el padre que no deja que su hijo se hunda, como el ancla que mantiene al barco estable en medio de la tormenta. Dios no es un espectador de tu debilidad, es tu sustento, tu lugar seguro, tu centro inamovible. Por eso, no temas al quebranto, no temas a la escasez, no huyas del momento oscuro, porque muchas veces la luz no viene antes de la oscuridad, viene en medio de ella, y es ahí donde aprendes a ver a Dios no como una idea, no como una doctrina, sino como tu refugio. Y cuando lo encuentras en ese lugar, en ese sitio donde ya no tienes nada, donde ya no puedes más, descubres una verdad que nadie te podrá arrebatar jamás. Dios basta, no porque resuelve todo de inmediato, sino porque su presencia se vuelve más valiosa que cualquier respuesta. Así que si estás atravesando un momento bajo, no lo desprecies, no lo apures, no lo escondas. Tal vez estás en el umbral de lo santo, en ese instante preciso, donde lo que parece escasez es, en realidad, el escenario para una manifestación divina que marcará tu vida para siempre. Hay momentos en los que no hacen falta más explicaciones, donde la lógica no alcanza, donde las fórmulas religiosas ya no consuelan, donde la fe no se trata de gritar más fuerte, sino de susurrar lo poco que queda con todo el corazón. Y es ahí donde ocurre el verdadero milagro, cuando el alma, aunque temblando, se atreve a hablarle a Dios sin máscaras, sin adornos, sin armaduras. Y en esta parte del camino, ya no se trata de aprender algo nuevo, se trata de recordar lo esencial, de volver a lo profundo, a esa verdad que nos ha sostenido desde siempre, incluso cuando no la entendíamos del todo. Mi fuerza no viene de mí, no viene de mi estabilidad emocional, porque mi alma ha tenido días de tormenta. No viene de mis logros, porque he probado que ni el éxito calma los vacíos más hondos. No viene de mis méritos, porque más de una vez fallé, incluso cuando tenía buenas intenciones,
no viene de mis palabras, porque hay días donde ni siquiera sé cómo orar. Mi fuerza viene de aquel que venció la muerte, de aquel que, aun sabiendo todo de mí, no retrocedió, de aquel que me ha recogido del suelo más de una vez, y siempre con ternura, de aquel que no me define por mi historial, sino por su gracia, de aquel que me llama hijo, aun cuando me siento indigno de entrar a su casa. Esa es la fuente, ese es el centro, ese es el ancla. Y entonces, sin temor, sin apuro, nos presentamos delante de Él, no como los que saben, sino como los que confían, no con respuestas, sino con la entrega, y le decimos con el corazón abierto: Padre, te entregamos lo que realmente somos, no lo que mostramos en redes, no lo que los demás creen, no esa imagen de espiritualidad fuerte y segura que hemos aprendido a sostener. Number T. Entregamos lo verdadero, nuestras dudas que nos roban el sueño, nuestro cansancio que se disfraza de actividad, nuestras heridas que aún sangran por dentro, aunque ya cicatrizaron por fuera. Porque sabemos que tú no trabajas con apariencias, tú trabajas con verdad. Y cuando te abrimos el alma, tú no huyes, tú entras, tú limpias, tú sanas, tú restauras, tú haces nuevo. Haz de nuestra fuerza, Señor, no como complemento, no como último recurso, no como un respaldo espiritual, por si todo lo demás falla. Hazte el centro, hazte lo primero, lo eterno, lo indispensable, porque todo lo demás puede ser útil, pero solo tú eres necesario. Sé tú nuestra estabilidad en un mundo inestable. Sé tú nuestro punto de partida cada mañana. Sé tú el motivo detrás de cada paso y el descanso detrás de cada día. Porque si tú vas con nosotros, no hay camino perdido. A veces no sabremos a dónde ir. A veces no entenderemos lo que estás haciendo. A veces las puertas se cerrarán y los días serán oscuros. Pero si tú estás, Señor, eso basta, porque tu presencia no aclara todo de inmediato, pero sí hace soportable todo lo demás. Tómanos de la mano, incluso cuando nos resistimos. Guíanos, incluso cuando no entendemos. Llévanos, incluso cuando no tenemos fuerzas para caminar. Porque no queremos depender de ti, solo cuando estamos rotos. No queremos buscarte solo, cuando todo se derrumba. Queremos aprender a depender de ti, cuando las cosas parecen estar bien. Cuando hay dinero en la cuenta. Cuando hay salud en el cuerpo. Cuando las emociones están estables. Queremos vivir como hijos, no como huérfanos, que vuelven solo cuando tienen miedo. Enséñanos a depender cuando el calendario se ve lleno, cuando la agenda está organizada, cuando las decisiones parecen claras. Enséñanos que la mayor señal de madurez espiritual no es avanzar solos, sino mantenernos pegados a ti, aun cuando no sentimos la urgencia. Porque a veces el verdadero peligro no está en la crisis, está en la comodidad. Cuando creemos que ya no te necesitamos, cuando empezamos a confiar más en nuestros métodos que en tu presencia, cuando empezamos a hablar más de ti que contigo. Guárdanos, Señor, de caminar con el cuerpo erguido y el alma desconectada. Guárdanos de vivir eficientemente, pero lejos de tu espíritu. Guárdanos de pensar que porque todo parece estar en orden, ya no necesitamos buscarte con la misma pasión. Que nunca se nos olvide esta verdad, que hoy arde como fuego en el pecho. La única fuerza que no se agota es la tuya, no la fuerza de una motivación momentánea, no la fuerza que da un buen día, no la fuerza que proviene de un logro. Tu fuerza, Dios, la que se perfecciona en nuestra debilidad, la que nos levanta incluso cuando pensamos que ya no vale la pena seguir, la que sostiene lo que el mundo llama insostenible, la que calma lo que la mente no puede explicar. Y si eso lo tenemos, Señor, entonces no necesitamos más, porque si tú eres nuestra fuerza, entonces lo somos todo, aunque lo hayamos perdido todo. Gracias, Señor. Gracias porque en un mundo que nos exige ser perfectos,
Tú solo nos pides que seamos verdaderos, que dejemos de aparentar, que soltemos la carga de impresionar, que nos acerquemos a ti, no con discursos preparados, sino con el alma desnuda, porque ante ti, lo más poderoso no es la perfección, es la sinceridad. No buscas rostros impecables, buscas corazones transparentes. Gracias porque no eres un Dios que mide con la regla de los hombres. Tú no tomas en cuenta las apariencias, no te dejas llevar por los títulos ni por los resultados visibles. Tú ves lo que nadie ve. Tú sabes cuántas veces alguien se sostuvo con lágrimas, cuántas veces alguien se presentó fuerte solo para no preocupar a otros, cuántas noches alguien te buscó en silencio, sin palabras, pero con el corazón expuesto. Y eso, Señor, eso tú lo premias. Tú mides la rendición. Tú mides el clamor que se eleva, aun cuando nadie más lo escucha. Tú mides la fidelidad de aquel que no se ha apartado, aun cuando todo en su entorno le dice que se rinda. Y por eso, hoy no oramos para pedir que todo cambie. Oramos para que nunca soltemos tu mano, porque aunque el camino no siempre tenga sentido, confiamos en quien lo trazó. Tú conoces el mapa completo. Tú ves lo que nosotros no. Y esa confianza, Señor, es suficiente para avanzar, no con pasos apresurados, no con ansiedad por el mañana, sino con paz en el alma, porque cuando el alma tiene paz, los pies no tropiezan tanto. Cuando el alma está anclada en ti, la vida no se vuelve un desorden, se convierte en una historia santa. Hoy terminamos esta oración con descanso, pero no un descanso superficial, no un suspiro más, un descanso profundo, real, liberador. La certeza de que mi fuerza no viene de mí, y eso es lo mejor que podría pasarme, porque si dependiera de mi habilidad para mantenerme firme, ya me habría quebrado. Si dependiera de mi ánimo, ya me habría rendido. Si dependiera de mi sabiduría, me habría perdido muchas veces. Pero como depende de ti, sigo y seguiré, no por mérito, por gracia, porque tu gracia es lo único que no falla, lo único que no envejece, lo único que no cambia con las temporadas. Tu gracia no se agota cuando yo me equivoco, no se evapora cuando dudo, no se aleja cuando me siento indigno. Tu gracia es ese río que sigue corriendo, incluso cuando el corazón se ha secado, esa fuente que sigue fluyendo, incluso cuando la fe se tambalea, y eso basta. Así que, Señor, sigue obrando, aunque no veamos el resultado aún. Sigue obrando, en lo oculto, en lo invisible, en lo profundo. Sigue formando carácter, madurez, dependencia. Sigue guiando, aunque no siempre entendamos la dirección. Porque si tú guías, entonces no tememos perdernos. Si tú hablas, aunque sea en susurros, entonces no hay silencio que nos paralice. Sigue fortaleciendo, no con fuerza humana, sino con esa fuerza que levanta muertos, que restaura huesos secos, que transforma cenizas en propósito. La fuerza que no se compra ni se aprende, se recibe. Esa fuerza que no nace del orgullo, sino de la humildad, que no viene del aplauso, sino del altar. Gracias, Señor, porque nuestra vida está segura en tus manos, y en tus manos no hay error que no pueda redimirse. No hay herida que no pueda ser sanada. No hay noche tan oscura que no pueda ser encendida con tu luz. No hay historia tan rota que no pueda ser reconstruida para tu gloria. Y por eso, en tus manos no hay derrota que no se transforme en victoria. Amén. Si esta oración tocó tu espíritu, escribe ahora en los comentarios: mi fuerza viene de Dios, y déjanos orar contigo. Tu testimonio puede ser el milagro que otro está esperando leer. Suscríbete y activa la campanita. Este canal no es solo un espacio de oración, es un altar diario donde el cielo toca la tierra. Aquí no encontrarás frases vacías, sino palabras con peso eterno. Cada mañana, Dios tiene algo nuevo para decirte, y queremos que lo escuches. Comparte esta oración con alguien que hoy necesite levantarse del suelo.
alguien que está al borde, alguien que necesita recordar que no camina solo. Porque cuando una oración llega al corazón correcto, cambia el rumbo de una vida entera. Nos vemos mañana. Y recuerda, no caminas por tu fuerza, caminas por gracia.